anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. Es la gran comisión. El Dios que tenemos nos manda a esforzarnos y ser muy valientes, y que meditemos en su palabra en todo tiempo. Una exhortación que debe de prevalecer en el corazón de los hijos de Dios: el esfuerzo, la valentía y no apartarnos de la palabra. Amén. Que Dios les bendiga a todos mis amados hermanos en este día tan especial de recibir la palabra del Señor que no ha faltado. Hoy en la mañana meditaba al respecto sobre la disciplina que debemos de tener todos para poder buscar el pan de vida. Amén. Vamos a orar para que la bendita palabra de Dios venga a nuestras vidas y nos edifique. Oramos. Padre, en el nombre poderoso de Cristo te doy gracias, oh Dios del cielo, por darnos la oportunidad de ser instruidos en tu palabra, para que podamos valorar cada momento que tú nos exhortas y redimir el tiempo para ponernos a trabajar en las obras que tú diseñaste para cada uno de nosotros. Señor, te damos gracias en esta hora por lo que tú vas a hacer en nuestras vidas, dándote toda la honra, toda la gloria y toda la alabanza, porque tú eres el que merece ser exaltado en todo tiempo. Espíritu Santo, ayúdanos a recibir con sabiduría y revelación la palabra que hoy predicaremos. En el nombre de Cristo declaramos que así será. Amén y amén. Bien, hoy vamos a compartir un tema bien especial que nos tiene que hacer meditar. Se titula "No importa cómo se empieza, sino cómo se termina". Y voy a empezar a hacer una reflexión sobre el nombre del tema. Es decir, no importa cómo se empieza, pero se refiere, sí importa cómo se empieza. Eso es en referencia que tenemos que entrar con toda la pasión, con todo el amor cuando nacemos de nuevo, y realmente eso es lo que vemos en la mayor parte de los casos de las personas recién nacidas de nuevo. Aquí el deseo de querer aprender, de querer aplicarse, de ser atentos, de poder ser diligentes, y se demuestra un agradecimiento, un amor por la oportunidad que se está recibiendo de empezar una nueva vida. Empieza a haber un cambio en la familia, empieza a haber un cambio en su círculo íntimo, ¿verdad? Y entonces, pero realmente a veces se empieza a disminuir. Y aquí es en donde yo digo, no importa cómo se empieza. Me refiero a que si se empezó bien, se debe terminar mejor. Por eso, ¿cómo se termina? Mejor que como se empezó. Quiere decir que tiene que ser un crecimiento progresivo de amor, de pasión, de entrega, de servicio, de integridad. Tiene que ser excelencia. Amén. Entonces Dios nos habla a lo largo de su palabra sobre lo importante de estar en la Escritura, de tomar la palabra. Él nos ha prometido preciosas y maravillosas promesas, y entonces entre todo lo que Dios nos ha prometido, nosotros tenemos que poner de nuestra parte esa diligencia, ese esfuerzo y esa valentía, y estar meditando en la palabra para no desmayar y mantenernos firmes a la esperanza a la cual hemos sido llamados. Vienen tribulaciones, vienen problemas dentro de nuestras vidas, en medio de la congregación, y eso tampoco nos tiene que hacer desmayar. Tenemos que comprobar que el Señor nos ayudará a salir adelante de toda vicisitud, de todo problema. Amén. Por eso, mis queridos hermanos, hoy debemos de cuidar con mayor diligencia nuestra salvación con temor y temblor. Vamos a compartir algo que está en la palabra para empezar el punto de partida, tomando
los versos bíblicos para que podamos nosotros valorar la exhortación que viene de parte de Dios a su vida. Puede levantar su mano y decir conmigo: yo declaro que Dios me exhorta en todo tiempo para mantenerme firme hasta el final, progresando y alcanzando esa gracia delante de Él y delante de los hombres. Amén. 1 Corintios capítulo 10, verso número 12, dice la palabra: así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Entonces me centro en esta verdad de la palabra, que el estado de firmeza debemos de evaluarlo no teniendo un alto concepto de nosotros mismos, de lo que deberíamos de tener. El estado de firmeza es un desafío a nuestra sinceridad e integridad con nosotros mismos. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué es lo que puede representar en la vida de nosotros decir que estoy firme? O engañarnos y decir que estamos firmes y tenemos una serie de debilidades. En el supuesto caso de que estemos firmes delante de Dios y delante de los hombres, miremos que no caigamos. Entonces, ese estado de firmeza es una responsabilidad, y vamos a ver algunas verdades de la palabra para que nos ayuden a comprobar nuestro estado de firmeza delante de Dios y mantenernos sin caer. Y si en algo estamos fallando, que reaccionemos para que podamos alcanzar nuevamente la firmeza, y de ese punto de partida crezcamos para tener un testimonio agradable delante de Dios y delante de los hombres, para permanecer en ese crecimiento hasta el día maravilloso que el Señor venga por su iglesia. Amén. Mantenernos firmes entonces va a depender de nosotros y de la revelación de la palabra, para que nos pase el escáner espiritual del Señor hoy. Amén. Entonces quiero hablarles algunos puntitos para que nos ayude a comprobar si estamos firmes y no caigamos, y miremos cómo hemos crecido desde el día que venimos o nacimos de nuevo. Amén. Entonces el primer punto que quiero enfocar es: nunca dejes tu primer amor hacia tu Señor y Salvador Jesucristo. Nunca dejes tu primer amor hacia tu Señor y Salvador Jesucristo. Ya les decía hace un momentito que nuestro amor hacia Dios, hacia el Padre, hacia el Hijo y hacia el Espíritu Santo tiene que crecer. Para eso nos vamos a basar en un texto bíblico muy conocido, Apocalipsis capítulo número 2, versos 2 al 5. Dice la Escritura: yo conozco tus obras y tu arduo trabajo y paciencia. ¿Le parece en rojo que el Señor conoce nuestras obras y nuestro arduo trabajo y la paciencia que hemos tenido? Dice también que no puedes soportar a los malos, y has probado a los que se dicen ser apóstoles y no lo son, y los has hallado mentirosos, y has sufrido y has tenido paciencia y has trabajado arduamente por amor de mi nombre, y no has desmayado. Pero tengo contra ti, también le aparece en rojo el verso número 4, pero tengo contra ti que has dejado tu primer amor. Verso 5, recuerda, por tanto, de dónde has caído, y arrepiéntete y haz las primeras obras, pues si no, vendré pronto a ti y quitaré tu candelero de su lugar si no te hubieres arrepentido. Entonces aquí en esta primera parte yo quiero que usted pueda comprobar por el Espíritu si estamos firmes desde el primer día, o hay alguien que se ha exhortado con esta palabra para que mire que ya ha caído de esa firmeza. Entonces dice la palabra que nosotros como Iglesia Genezaret, voy a hablar globalmente como Iglesia Genezaret, somos una iglesia que hemos dependido del testimonio del Espíritu Santo para mantenernos en una sana doctrina, en una doctrina no de hombres, sino la doctrina de Cristo.
y estamos exhortando a tiempo y a destiempo. No es solamente ir a una iglesia, sino comprobar por el Espíritu Santo si la doctrina es de Cristo o es una doctrina de hombre. La palabra nos advierte claramente sobre la infiltración de otro evangelio, de otro Señor Jesús y de otro Espíritu Santo, que hemos hablado con bastante ampliación en otros mensajes. No me quiero detener. Dice aquí que la iglesia de Éfeso no puede soportar a los malos y ha probado a los que se dicen ser apóstoles. Por favor, póngale comillas, apóstoles. Estamos hablando de esos ministerios, esto que se ha propagado: profetas, apóstoles, pastores, maestros, evangelistas, en fin, cuántos tienen títulos de ministros, títulos de doctorados, títulos de, en fin, una serie de situaciones, pero que en un momento determinado han sido probados y no son de precisamente representantes del evangelio puro. No es que uno les vaya a hacer un examen, sencillamente por lo que dicen, por lo que hablan, ¿verdad? Por lo que están haciendo, entonces uno percata de que no son verdaderos ministerios, y entonces dice la palabra: y se les halla que están mintiendo, que son mentirosos. Y el tiempo nos ha dado la razón, hermanos, porque hemos visto ministerios que han tenido un auge tremendo y se vienen para abajo en el sentido de los escándalos que se han evidenciado en los que han caído, ¿verdad? Y entonces la iglesia de Éfeso había tenido ese testimonio, pero realmente la Biblia nos dice aquí claramente: había existido un arduo trabajo por amor al nombre del Señor, no había debido desmayo, pero hay algo: ya no era el mismo amor de hace tiempo, no era la misma pasión. Y entonces el Señor le dice: recuerda, por tanto, de dónde has caído. Entonces el amor con que usted está trabajando, el amor con que usted está haciendo las cosas, cómo está siendo tan apasionado para servir. Creció la pasión de hace un tiempo atrás, ha crecido ese esfuerzo, esa valentía, ha crecido esa consagración a la obra, ha crecido esa disponibilidad de que si otros dejaron de hacer las cosas, usted la está haciendo, y no está diciendo es que me pusieron a trabajar más, sino está diciendo con toda pasión: es una bendición tomar lo que han dejado tirado. Porque la Biblia dice claramente acá: quitaré tu candelero de su lugar. Está hablando, hermano, el candelero, el menorá, la lámpara de 7 brazos, mis queridos hermanos, es figura del Espíritu Santo. Está diciendo en un mensaje muy directo: apartaré mi espíritu de la vida de aquel que ha disminuido en su amor. Apartaré mi espíritu de aquel que ha dejado de hacer las primeras obras. Mis amados hermanos, esto es una demanda tremenda. Apartaré mi espíritu de aquel que dejó su primer amor, de aquel que dejó de hacer las primeras obras en la pasión y en la consagración que lo hacía. Miremos un ejemplo así rápidamente. Saúl era un hombre que había sido ungido como rey, vino el Espíritu Santo, profetizó, pero después dice la palabra: se apartó el espíritu de él. Hermanos, por favor, yo quiero que con mucha madurez miremos, no es solamente escuchar este mensaje, sino ver con madurez, con discernimiento. ¿Habrá caído alguno? ¿Habrá caído alguien de esa pasión, de esa entrega? Dice la palabra: el que piensa estar firme, mire que no caiga, y no se ha dado cuenta que ha caído de esa pasión, de ese amor, de esa entrega. Y dice la palabra: si no se hace algo, si no te arrepientes, yo quitaré mi espíritu de ti. Y eso es tremendo.
Yo meditaba hoy temprano cuando salgo a hacer mi caminata temprano a meditar. Y digo, Señor, esta palabra es desafiante. Apartaré mi espíritu. Por eso es bien importante que podamos reflexionar en esta hora sobre lo que estamos haciendo. Nuestro amor a Dios se va a demostrar con los hechos. Nuestra pasión a Dios se va a demostrar con evidencia de nuestros frutos. Por eso Dios nos está hablando, porque si no hay arrepentimiento, si no se está haciendo las primeras obras, se deben hacer las primeras obras y crecer en esas obras. Amén. Siempre en el libro de Apocalipsis nos da el punto de partida para el otro planteamiento que tengo. Afirma las obras que están por morir y que no han sido halladas perfectas. El mensaje a la iglesia de Sardis en el capítulo número 3, verso número 2, nos da esa demanda de velar por las obras que están por morir, que no han sido halladas perfectas. Apocalipsis capítulo 3, verso número 2, dice la palabra: sé vigilante y afirma las otras cosas que están para morir, porque no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El Señor nos pasa este escáner y nos dice: no he hallado tus obras perfectas delante de Dios. El Señor nos está exhortando para que haya una reacción. Uno, volver al primer amor y hacer las obras que se hacían al principio con toda pasión, con toda consagración. Y dos, son obras muertas, las que algunos posiblemente, sin darse cuenta, están realizando y no son obras perfectas delante de Dios. Entonces la Biblia nos habla, en este caso nos habla, si no se hace algo al respecto, dice la Escritura: borraré tu nombre del libro de la vida. También usted conoce esta porción de la palabra. Por razones de tiempos, yo voy un poquito más rápido, pero usted ya leyó todo lo que dice el mensaje a la iglesia de Sardis. Por favor, vuélvalo a leer. No lo estoy diciendo yo, lo dice la palabra, que es viva y eficaz, la palabra que es espíritu y verdad. Nos está diciendo: hijo mío, por favor, arrepiéntete y afirma las cosas, las obras que están por morir, porque tus obras no son perfectas. Amén. Dios nos está dando la oportunidad. Este tipo de mensajes es demandante. Queridos hermanos, no nos engañemos, no es solamente de ir a la iglesia y no ponerse a trabajar. Por eso yo le animo, le exhorto para que usted pregunte qué puede hacer en la obra del Señor. Yo le exhorto para que diga: estamos ahorita, queridos hermanos, y aprovecho este pequeño espacio para hacer un paréntesis, estamos trabajando, pero pocas manos están trabajando. Alguien dirá: pastor, pero usted no nos ha dicho. Hermanos, yo en reiteradas ocasiones, tanto en lo personal como a través de mensajes, hermanos, necesitamos manos que trabajen. Por eso vamos a sacar una exhortación nuevamente en estos días, decir: manos a la obra. Tenemos que trabajar todos juntos. Yo le doy gracias a Dios, hermanos, sus ofrendas, sus diezmos. Usted puede ver, hermano, el resultado de todo lo que se ha hecho, a pesar de las situaciones que hemos vivido durante este periodo de tiempo, de proceso. Hermano, la iglesia está levantándose. Ya está casi lista. Ténganos paciencia, pero pongámonos a trabajar. Si usted por razones de tiempo no puede venir a trabajar con sus manos, por favor, qué importante es que se acuerde que su ofrenda es importante para la obra del Señor. No es una ofrenda para mí. Amén. La primicia no es para mí. Los diezmos, pues ustedes saben que parte de los diezmos son los que vivimos nosotros los sacerdotes. Hay gastos de operación. Y en este tiempo ha sido un tiempo de confiar en Dios, porque ha alcanzado, hermano, aquí en la casa no ha faltado pan, no ha faltado provisión.
en medio de todo hemos visto la mano benefactora de Dios. Pero hay que trabajar, hay que traer almas a los pies de Cristo, hay que trabajar como trabajó Nehemías y todos los siervos que trabajaron para levantar las murallas de Jerusalén y reparar las puertas. Hoy tenemos que trabajar y en el templo para poder, no como aquellos niños bien que dicen, mamá, ya está servida la mesa, ya está el desayuno, quiero comer, y solamente sentarse a la mesa y no preguntar qué tengo que hacer. Tengo que lavar los platos, mamá, te ayudo a poner la mesa, te ayudo a recogerla. Amén. Tenemos que trabajar, no solamente pedir, trabajemos todos, porque la iglesia es el cuerpo de Cristo, todos somos miembros de este cuerpo y todos tenemos capacidades diferentes. Amén. Bueno, entonces ya vimos, dejamos en nuestro primer amor, dejamos de hacer las obras que hacíamos antes, nuestras obras, las obras de alguien pueden estar muertas, no son perfectas. Y tercero, la negligencia de no preparar las vestiduras para estar preparadas para las bodas del Cordero. Tu vestido de novia tiene que estar terminado para el día del arrebatamiento. Amén. Va a llegar el día. ¿Y cómo está la vestidura? Apocalipsis capítulo 19, versos 7 al 8. Voy a leer en dos versiones. Voy a leer la versión Reina Valera y la versión de la Biblia española. La Reina Valera dice así: gocémonos y alegrémonos y démosle gloria, porque han llegado las bodas del Cordero y su esposa se ha preparado. La esposa es la iglesia, y a ella se le ha concedido que se vista de lino fino, limpio y resplandeciente, porque el lino fino es las acciones justas de los santos. En otras palabras, son las obras justas de los santos. Para eso vamos a leer la versión española, que dice: hagamos fiesta, saltemos de gozo, démosle a él la gloria, porque han llegado las bodas del Cordero. La esposa se ha preparado, le han regalado un vestido de lino esplendente, y el lino representa las buenas obras de los consagrados. ¿Por qué tomé esta versión? Hermanos, algo que está careciendo en la vida de muchas personas es la consagración. Acuérdese que doctrinalmente hemos enseñado que la justificación y la santificación son actos inmediatos. La consagración depende del libre albedrío, decidir si yo me consagro al Señor, si yo me entrego al Señor. Y el Señor viene por una iglesia consagrada, una iglesia que ha preguntado: ¿qué debo de hacer, Señor? Conocer las obras que Él diseñó. Esas obras de los consagrados, hermanos amados, se revela por el Espíritu. Y esto es lo que va a ser parte de la vestidura, porque el lino fino, limpio y resplandeciente son las obras de los santos, las obras justas de los santos, de los consagrados, de los que están dedicados, los que no están viendo al prójimo, no están viendo al vecino, no están viendo si el otro lo hizo, no está haciendo las cosas por competir, no hace las cosas para sacar pecho, no hace las cosas para ver peyorativa o hablar peyorativamente de otro. Hace todo consagrado porque quiere agradar, porque quiere mostrar su amor a aquel que le perdonó, a aquel que le redimió, a aquel que le ha tenido paciencia. Por eso esta es la hora que la palabra del Señor nos exhorta a aprovechar bien. Importa cómo empezamos, pero es más importante hacer las cosas correctamente. Amén. Que Dios nos ayude a entender y comprender. No importa cómo se empezó a trabajar en el reino, sino cómo se termina. Pero por supuesto importa, porque tiene que hacer las cosas bien. Pero alguien no está haciendo ni cuando nació. Es el tiempo. Por eso, mis amados hermanos, yo hablaba con un consiervo y le decía: mira el tiempo que usted tiene de haber entregado su vida al Señor, y usted ha redimido el tiempo y está trabajando. Por favor, trabaje con esa pasión, mejore su trabajo al Señor. Va a haber personas que se le van a acercar y le van a señalar de cualquier cosa. Por favor, apártese de los maldicientes, le dije yo.
Porque si usted está haciendo las cosas correctas, no le importa lo que le va a decir otro. Porque lamentable, hermano. Todavía en medio de las iglesias cristianas le dicen culebra a aquel que está trabajando responsablemente. Ya te manda el pastor, ¿verdad vos? Sí, ¿y qué? Dígale usted. Porque si le hago caso al pastor, le estoy haciendo caso a Dios. Aleluya, dele gloria a Dios. Entonces, hermanos, estas obras justas de los santos, esas obras de los consagrados, es un orden espiritual que se revela por el Espíritu. Es importante que nosotros trabajemos en la obra del Señor, predicando el Evangelio, evangelizando, colaborando en la casa del Señor, cumpliendo con los diezmos, cumpliendo con las ofrendas, es parte de, hermano, la revelación de la palabra le traerá el convencimiento de todo esto, bendiciendo a sus ministros, hermano, no solamente económicamente, sino espiritualmente, principalmente. Yo agradezco los mensajes de bendición, hermano. Yo soy un hombre con debilidades, pero cuando usted ora por mí, cuando me dice alguien, pastor, quiero bendecirlo, quiero orar por usted, le digo, gloria a Dios, hermano. Yo bendigo a esas personas que me han de beber agua. Amén. Hermanos, tenemos que ser agradecidos, y por eso quiero recordar algo que Jesús le enseñó a Simón el fariseo cuando fue a comer a su casa, y de una manera increíble irrumpe en el lugar donde estaba Jesús con el fariseo, y esta mujer viene y se arrodilla y derrama lágrimas, esa historia que usted conoce. Pero le quiero leer un verso solamente del Evangelio de Lucas, capítulo 7. Voy a utilizar el lenguaje actual para que usted pueda darse cuenta. Esta mujer pecadora dice: me ama mucho porque sabe que muchos pecados ya están perdonados. En cambio, al que se le perdonan pocos pecados, ama poco. Y realmente, queridos hermanos, pues no quiero contradecir lo que dice nuestro Señor Jesucristo, pero a todos se nos ha perdonado mucho. Todos. Pero dice la palabra que esta mujer se le perdonó mucho y por eso ama bastante. Y Jesús dice: esta me ama mucho porque sabe que muchos pecados le han sido perdonados. Querido hermano, reflexionemos. Nos han perdonado mucho. Amemos apasionadamente. Amén. Ahora, entonces, queridos hermanos, hay algo bien tremendo. Resumiendo, el que deja su primer amor, el que deja de hacer las obras que hacía antes, el que está trabajando pero sus obras son muertas, que no está siendo diligente para ponerse a trabajar. Hay algo que me impacta a mí en el Antiguo Testamento y siempre lo recuerdo. Ezequiel capítulo 3, Ezequiel 18, perdón, es que también Ezequiel 3 está, pero hoy voy a mencionar Ezequiel 18, verso 24. Dice la palabra en la versión internacional, voy a utilizar la versión internacional. Si el justo se aparta de la justicia, ya sabemos que la justicia es Cristo, y hace lo malo. Qué triste es que muchos se han apartado de Cristo y hacen lo malo, se han apartado de la verdad de la doctrina y empiezan a seguir corrientes de este mundo y practican los mismos actos repugnantes del malvado, o sea, los actos del pecador. Merece vivir, dice, entre signos de interrogación. No, sino que morirá por causa de su infidelidad y de sus pecados, dice. Oiga, y no se recordará ninguna de sus obras justas. Entonces aquí la porción de la palabra nos habla que una persona puede haber empezado, oiga, con obras justas, por eso el nombre del tema, ahí lo justifico. No importa cómo empezó, sino cómo se termina. Hay muchos cristianos que empezaron, oiga, con obras justas, obras consagradas, tuvieron un testimonio, pero si el hombre que era justo, porque lo justificó la sangre del Cordero, se aparta de Cristo, se aparta de la doctrina y empieza a hacer actos repugnantes que solamente lo hace la gente que está en pecado, la gente que no tiene a Cristo, ¿merecerá vivir, dice la palabra?
No, sino morirá por causa de su infidelidad y pecado. Queridos hermanos, esto tiene que hacernos reflexionar. La iglesia Genesaret, su vida está llamada a mantenerse en fidelidad y mantenerse firme en sus obras, creciendo cada día, apasionado, mostrando ese amor, esa entrega que tenga usted para Cristo. Dios quiere que usted pueda ser verdaderamente, hermanos, testimonio de lo que estamos hablando. Y por último, para que usted se recuerde de lo que hablamos en el segundo punto de la iglesia Sardis, Apocalipsis capítulo 3, verso 5, ese, el que venciere, el que se reponga, el que le dé oportunidad al Espíritu Santo para levantarse y empiece a darse cuenta que sí ha caído, que sí está en deuda con el Señor, porque sus obras no son perfectas, no son consagradas, no son agradables delante de Dios. Si reacciona, dice la palabra, el que venciere será vestido de vestiduras blancas y no está en rojo. No borraré su nombre del libro de la vida y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de los ángeles. Amén. Y nos saltamos hasta Apocalipsis 20. Vamos a irnos a Apocalipsis 20, versos 12 al 15. Y vi los muertos, grandes y pequeños, de pie ante Dios. Y los libros fueron abiertos, y otro libro fue abierto, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados los muertos por las cosas que estaban escritas en los libros, según sus obras. ¿Se acuerda que hay un libro de memorias? Sus obras están escritos en el libro de memorias. Verso 15, y el que no se halló inscrito en el libro de la vida fue lanzado al lago de fuego. Quiere decir que el nombre de una persona puede ser borrado por no consagrar su vida y no hacer las obras que hacía al principio, no mostrar su amor que tenía al principio, no se dio cuenta, siguió viviendo y cayó en esa situación, no mejoró, no reaccionó, empezó a hacer acciones impíamente. Por eso, mis hermanos, cuando usted escuche que alguien anda haciendo esto, haciendo lo otro, téngale misericordia, háblele, porque usted podrá haber salvado un alma. Pero si no, bueno, Cristo la salva, pero la Biblia también nos enseña en Ezequiel de que nosotros tenemos que hablarle al que se apartó de las buenas obras, y si no le hablamos, dice la palabra, la sangre de él no la demandarán. Pero si nosotros hacemos y él hace caso, hermanos, esa sangre no está sobre nosotros. Y si no hace caso, ya es problema de él también. Amados, la Biblia hay que digerirla espiritualmente. Yo le deseo con todo mi corazón, con toda mi exhortación como pastor, que no estoy aquí para entretenerlo, hermanos, terminemos nuestra carrera con pasión, con amor, trabajando en las obras que Dios tiene para nosotros. Amén. Por favor, si usted tiene esta fe, cierre sus ojos donde está y vamos a orar. Padre, en el nombre poderoso de Cristo, te doy gracias, bendito Dios, por la palabra que tú envías en tiempo oportuno para exhortarnos, para que podamos entender que hemos empezado una carrera para hacer las obras que tú preparaste de antemano. Queremos conocerlas, queremos tener el amor, la pasión para hacerlas, queremos tener la determinación de poder demostrar nuestro amor, para no cuestionar lo que debo de hacer, sino hacerlo con diligencia, con amor, con entrega, Señor. Y esto me dará la firmeza delante de ti, Señor, y no caeré, estaré con fidelidad día a día, Señor, trabajando por tu obra, Señor, sabiendo, mi Dios, que de ti recibiré la recompensa, de ti recibiré el galardón, Señor. Muchas gracias, Padre, por nuestros hermanos que digieren en el Espíritu la palabra que tú envías, la palabra que nos exhorta en esta hora. Muchas gracias, mi Dios, por la vida de todos los que van a preguntar: ¿qué debo de hacer, pastor? ¿Qué debo de hacer para contribuir en tu obra? Muchas gracias, Padre, por esas vidas, por esos corazones dispuestos. Muchas gracias, bendito Dios, por la multiplicación de la obediencia de tu pueblo. A ti sea la honra, la gloria y la alabanza por todos ellos. Señor, gracias, mi Dios, porque tú vas a redarguir en el corazón de mis amados hermanos para poder empezar a unos a traer sus ofrendas, a cumplir con las primicias, Señor. En el crono del hombre, Señor, estamos terminando un año, vamos a principiar. Que tenga la fe de usted de traer sus primicias delante del Señor. Padre, yo
Yo no los puedo ver, pero tú miras el corazón de cada hermano para que puedan creer que parte de las obras es cumplir lo que tú has dicho, que traigamos los diezmos, las ofrendas y las primicias al alfolí. Padre, yo bendigo la vida de mis hermanos, bendigo sus familias y declaro bendita las ofrendas, los diezmos y las primicias, las declaramos consagradas, santificadas para tu obra. Te pido, mi Dios, que tu pueblo crezca en fe todo el tiempo, para la gloria de tu nombre. Lo declaramos, Señor. Amén y amén. Que Dios me los bendiga a todos de una manera extraordinaria, que la palabra redarguya en su corazón para ponerse a trabajar en la obra del Señor, que Dios nos dé ese sustento y que podamos creer que un día estaremos con vestiduras blancas, de lino fino, blanco y resplandeciente, como parte de la iglesia novia, que va a ser la esposa del Cordero. Gocémonos y alegrémonos porque ha llegado ese día. Amén. Que Dios les bendiga, les amo en el amor de Cristo, y la exhortación procede de Dios y en obediencia yo la comparto. Amén. Comparta, por favor. Comparta la prédica en su muro de Facebook y dele gracias al Señor por tener la oportunidad de ser de bendición, de ser ese vaso de honra que Dios va a utilizar. Comparta en su muro de Facebook, invite a sus amigos para que le den like a la página y que la sigan. También, por favor, le recuerdo que tenemos el canal de Libertador en YouTube. Dele clic a la campanita para que se suscriba. Les recuerdo, todavía tenemos algunos inconvenientes. Me gustaría que nos avisara si no le están llegando los mensajes que normalmente mando, pues, normales en la mañana, y a veces a media mañana o en la tarde le mando otro mensajito. Perdone que no han llegado con la continuidad, pero siempre lo hemos hecho. Amén. Que Dios les bendiga. Un abrazo fraternal para usted y toda su familia. En el nombre de Cristo, lo bendigo. Amén. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Anunciando las virtudes de aquel que nos llamó. Llevando el mensaje de reconciliación. Es la gran comisión. Es la gran comisión.